La máscara de la muerte roja. Por Edgar Allan Poe. La muerte roja llevaba mucho tiempo devastando el país. Ninguna pestilencia había sido jamás tan fatal ni tan espantosa. La sangre era su avatar y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Hubo dolores agudos y mareos repentinos, y luego sangrado profuso en los poros, con disolución. Las manchas escarlatas en el cuerpo y especialmente en el rostro de la víctima, eran la prohibición de la peste que le impedía recibir ayuda y simpatía de sus semejantes. Y todo el ataque, avance y cese de la enfermedad, fueron incidentes de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a 1000 amigos sanos y alegres de entre los caballeros y damas de su corte, y con ellos se retiró al profundo retiro de una de sus abadías almenadas. Se trataba de una estructura extensa y magnífica, creación del gusto excéntrico pero augusto del príncipe. Un muro fuerte y alto lo rodeaba. Este muro tenía puertas de hierro. Los cortesanos, al entrar, trajeron hornos y macizos martillos y soldaron los pernos. Resolvieron no dejar ningún medio de entrada o salida a los repentinos impulsos de desesperación o frenesí desde dentro. La abadía estaba ampliamente abastecida. Con tales precauciones, los cortesanos podrían desafiar el contagio. El mundo exterior podría cuidar de sí mismo. Mientras tanto, era una locura llorar o pensar. El príncipe le había proporcionado todos los aparatos del placer. Había bufones, había improvisadores, había bailarines de ballet, había músicos, había belleza, había vino. Todo esto y la seguridad estaban dentro. Fuera estaba la muerte roja. Fue hacia el final del 5º o 6º mes de su reclusión, y mientras la pestilencia hacía estragos con más furia en el extranjero, que el príncipe próspero entretuvo a sus 1000 amigos en un baile de máscaras de la más inusual magnificencia. Era una escena voluptuosa aquella mascarada. Pero primero déjame contarte las salas en las que se celebró. Eran 7, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, estas suites forman una vista larga y recta, mientras que las puertas plegables se deslizan casi hasta las paredes a ambos lados, de modo que la vista de toda la extensión apenas se ve obstaculizada. Aquí el caso fue muy diferente como era de esperarse del amor del duque por lo extraño. Los apartamentos estaban dispuestos de forma tan irregular que la visión abarcaba poco más de uno a la vez. Había una curva cerrada cada 20 o 30 metros, y en cada curva un efecto novedoso. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una ventana gótica, alta y estrecha, daba a un pasillo cerrado que seguía las curvas de la suite. Estas ventanas eran de vidrieras cuyo color variaba de acuerdo con el tono predominante de las decoraciones de la cámara a la que se abría. La del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y sus ventanas eran de un azul intenso. La segunda cámara era de color púrpura en sus adornos y tapices, y aquí los cristales eran de color púrpura. La tercera era completamente verde, al igual que las ventanas. El cuarto estaba amueblado e iluminado con naranja, el quinto con blanco y el sexto con violeta. El séptimo apartamento estaba envuelto en tapices de terciopelo negro que colgaban del techo y de las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo material y tono. Pero solo en esta cámara el color de las ventanas no se correspondía con la decoración. Los cristales aquí eran escarlatas, un color sangre intenso. Ahora bien, en ninguno de los 7 aposentos había lámpara ni candelabro, en medio de la profusión de adornos dorados que yacían esparcidos de un lado a otro o pendían del techo. No había luz de ningún tipo emanando de una lámpara o vela dentro del conjunto de habitaciones. Pero en los pasillos que seguían a la suite había, frente a cada ventana, un pesado trípode que sostenía un brasero de fuego que proyectaba sus rayos a través del cristal tintado e iluminaba deslumbrantemente la habitación. Y así se produjeron multitud de apariciones llamativas y fantásticas. Pero en la cámara occidental o negra, el efecto de la luz del fuego que iluminaba las oscuras cortinas a través de los cristales teñidos de sangre era extremadamente espectral y producía una expresión tan salvaje en los rostros de los que entraban,
Que había pocos miembros de la compañía que se atrevieron a poner un pie dentro de sus recintos. También en este apartamento se encontraba, contra la pared occidental, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con un ruido sordo, pesado y monótono. Y cuando el minutero dio la vuelta a la esfera y había que dar la hora, salió de los pulmones de bronce del reloj un sonido que era claro, fuerte, profundo y sumamente musical, pero de unas notas. Unas notas tan peculiares. Énfasis en que, en cada lapso de una hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a hacer una pausa momentánea en su interpretación para escuchar el sonido, y así los valses cesaron forzosamente sus evoluciones. Y hubo un breve desconcierto en toda la alegre compañía, y mientras aún sonaban las campanadas del reloj, se observó que los más aturdidos palidecían, y los más viejos y tranquilos se pasaban las manos por las cejas como en confuso ensueño o meditación. Pero cuando los ecos cesaron por completo, una ligera risa invadió la asamblea. Los músicos se miraron y sonrieron como ante su propio nerviosismo y locura. Y se hicieron votos en voz baja, el uno al otro, de que el próximo repique del reloj no les produciría ninguna emoción similar. Y luego, transcurridos 60 minutos, que abarcan 3600 segundos del tiempo que vuela, sonó otra vez el repique del reloj, y luego volvió el mismo desconcierto y temblor y meditación de antes. Pero, a pesar de estas cosas, fue una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran peculiares. Tenía buen ojo para los colores y efectos. Hacía caso omiso de la decoración de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Y sus concepciones brillaban con un brillo bárbaro. Hay quienes habrían pensado que estaba loco. Sus seguidores sintieron que no. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para estar seguro de que no lo era. Había dirigido, en gran parte, los adornos móviles de las 7 cámaras con motivo de esta gran fiesta. Y fue su propio gusto el que dio carácter a los enmascarados, asegurándose de que fueran grotescos. Había mucho resplandor, brillo, picante y fantasmagoría. Mucho de lo que se ha visto desde entonces en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y nombramientos inadecuados. Existían fantasías delirantes como las modas de locos. Había mucho de bello, mucho de lascivo, mucho de extraño, algo de terrible. Y no poco de aquello que podría haber provocado repugnancia. De hecho, de un lado a otro en las 7 cámaras acechaban una multitud de sueños. Y estos, los sueños, se retorcían de un lado a otro, quitando color a las habitaciones y haciendo que la música salvaje de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Y, enseguida, suena el reloj de ébano que se encuentra en el salón del terciopelo. Y luego, por un momento, todo está en silencio. Y todo está en silencio, excepto la voz del reloj. Los sueños están congelados tal como están. Pero los ecos del repique se apagan. Solo han durado un instante y una risa ligera, medio apagada, flota tras ellos mientras se van. Y ahora la música vuelve a aumentar, y los sueños viven, y se retuercen de un lado a otro más alegremente que nunca, tomando color de los cristales tintados a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero a la cámara que se encuentra más al oeste de las 7, ya no se aventura ninguno de los enmascarados. Porque la noche va menguando. Y una luz más rojiza fluye a través de los cristales color sangre. Y la negrura de las cortinas de color negro espantosa. Y para aquel cuyo pie cae sobre la alfombra de Marta negra, llega desde el cercano reloj de ébano un repique sordo más solemnemente enfático que cualquiera que llegue a sus oídos que se entregan a las alegrías más remotas de los otros apartamentos. Pero aquellos otros apartamentos estaban densamente poblados y en ellos latía febrilmente el corazón de la vida. Y la fiesta prosiguió vertiginosamente, hasta que por fin empezó a sonar la medianoche en el reloj. Y entonces cesó la música, como ya he dicho. Y se calmaron las evoluciones de los valsistas. Y hubo un incómodo cese de todas las cosas como antes.
Pero ahora la campana del reloj debía dar 12 campanadas. Y así sucedió, tal vez, que más pensamientos se deslizaron, con más tiempo, en las meditaciones de los pensativos entre los que se deleitaban. Y así también sucedió, tal vez, que antes de que los últimos ecos del último repique se hubieran hundido por completo en el silencio. Muchos individuos entre la multitud habían tenido tiempo de darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que había detenido a los presentes. Atención de ningún individuo antes. Y habiéndose extendido en voz baja el rumor de esta nueva presencia, surgió al fin de toda la concurrencia un zumbido o murmullo que expresaba desaprobación y sorpresa. Luego, finalmente, terror, horror y disgusto. En un conjunto de fantasmas como el que he pintado. Bien puede suponerse que ninguna apariencia ordinaria podría haber excitado tal sensación. En verdad, la licencia para las mascaradas de la noche fue casi ilimitada. Pero la figura en cuestión había superado a Herodes y había ido más allá de los límites incluso del indefinido decoro del príncipe. Hay fibras en el corazón de los más imprudentes que no pueden tocarse sin emoción. Incluso entre los completamente perdidos, para quienes la vida y la muerte son igualmente una broma, hay cuestiones de las que no se puede bromear. De hecho, todos los presentes parecían ahora sentir profundamente que en la vestimenta y el porte del extraño no existían ni ingenio ni decoro. La figura era alta y demacrada, y estaba envuelta de pies a cabeza con los ropajes de la tumba. La máscara que ocultaba el rostro estaba hecha para parecerse tanto al rostro de un cadáver rígido que un escrutinio más detenido debió haber tenido dificultades para detectar el engaño. Y, sin embargo, todo esto podría haber sido soportado. Si no aprobado, por los locos juerguistas de alrededor. Pero el farsante había llegado incluso a asumir la forma de la muerte roja. Su vestimenta estaba manchada de sangre. Y su amplia frente, con todos los rasgos de su rostro, estaba salpicada de horror escarlata. Cuando los ojos del próspero príncipe se posaron en esta imagen espectral, que con un movimiento lento y solemne, como para sostener más plenamente su papel, caminaba de un lado a otro entre los bailarines de vals. Se le vio convulsionarse, en el primer momento con un fuerte estremecimiento ya sea de terror o disgusto. Pero, al siguiente, su frente se enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que estaban cerca de él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Agarradlo y desenmascaradlo, para que sepamos a quién debemos colgar al amanecer, desde las almenas. Fue en la cámara oriental o azul en la que se encontraba el próspero príncipe mientras pronunciaba estas palabras. Sonaron fuerte y claramente en las 7 habitaciones, porque el príncipe era un hombre audaz y robusto, y la música se había silenciado al agitar su mano. Fue en la habitación azul, donde se encontraba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de este grupo hacia el intruso, que en ese momento también estaba cerca. Y ahora, con paso pausado y majestuoso, se acercaba al orador. Pero debido a cierto temor indescriptible que las locas suposiciones del mimo habían inspirado a todo el grupo, no se encontró a nadie que extendiera la mano para agarrarlo. De modo que, sin obstáculos, pasó a una yarda de la persona del príncipe. Y, mientras la vasta asamblea, como por un solo impulso, se encogía desde el centro de las habitaciones hasta las paredes. Él avanzaba ininterrumpidamente, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido del primero. A través de la cámara azul. Al púrpura. Del púrpura al verde. Del verde al naranja. De nuevo al blanco, e incluso de allí al violeta. Antes de que se hubiera hecho un movimiento decidido para arrestarlo. Fue entonces, sin embargo, cuando el próspero príncipe, enloquecido por la ira y la vergüenza de su propia cobardía momentánea, corrió apresuradamente a través de las 6 cámaras, sin que nadie lo siguiera a causa de un terror mortal que se había apoderado de todos. Llevaba en alto una daga desenvainada y se había acercado, con rápida impetuosidad, a 3 o 4 pies de la figura que se alejaba.
Cuando ésta, habiendo llegado al extremo del aposento de Terciopelo, se volvió repentinamente y se enfrentó a su perseguidor. Se oyó un grito agudo y la daga cayó reluciente sobre la alfombra de Marta Negra, sobre la que, instantes después, cayó postrado y muerto el próspero príncipe. Entonces, haciendo acopio del salvaje coraje de la desesperación, una multitud de juerguistas se arrojó de inmediato en la oscura habitación. Y, agarrando al mimo, cuya alta figura permanecía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, jadearon con indescriptible horror al encontrar los restos de tumbas y la máscara cadavérica que manipularon con tan violenta rudeza, sin ninguna forma tangible. Y ahora se reconoció la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno a uno fueron cayendo los juerguistas en los salones bañados de sangre de su fiesta. Y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de los hombres. Y las llamas de los trípodes se apagaron. Y la oscuridad, la decadencia y la muerte roja ejercían un dominio ilimitado sobre todo. Gracias por acompañarnos en la obra de La Máscara de la Muerte Roja, por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.